Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. En las elecciones del domingo todos ganaron. Cada uno de los partidos obtuvo triunfos en municipios que no gobernaba, perdió a otros en los congresos locales. El PRI se perfila para controlar la gran parte de ellos, con desventajas en Baja California, Oaxaca y Puebla. Sin embargo, la joya de la corona es la elección de gobernador de Baja California debido a lo cerrado de la contienda y a un mal conteo por parte de la empresa encargada del PREP, que aún no da un resultado oficial. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder César Camacho, presidente nacional del PRI. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Mauricio González, Ernesto Cervera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una elección en donde yo decía, pues todos ganan, cada quien alguna parte. En el caso de Baja California, elección cerrada, pero que finalmente, pues sí, un problema en el manejo del programa de resultados preliminares y en donde tendrá que haber un conteo, digamos, de todas maneras lo iba a haber, en donde tendrá que analizarse cada una de las casillas sin llegar al famoso voto por voto. Yo creo que fue una lástima que el PREP haya fallado. Esto lo admitió el representante de la empresa, a quien, por cierto, sentaron entre los consejeros electorales la noche del domingo pasado y admitió, casi diría cínicamente, su error, disfrazándolo de una serie de explicaciones que los simples mortales entendemos poco. Lo cierto es que el miércoles pasado inició el cómputo distrital, está prácticamente terminado y están arrojando resultados, diríamos, definitivos. El PRI se ha pronunciado no por el voto por voto y casilla por casilla estrictamente, sino que se abran los paquetes donde hay evidencia de que o hay alteración en las actas o las actas están dentro del paquete electoral o el número de votos nulos es superior a la diferencia entre el primero y el segundo. Es decir, jugando de acuerdo a la ley con el librito, para decirlo ortodoxamente, y bueno, nos atenemos a los resultados, lo que salga será aceptado. César, esta situación que se dio en estados como en Quintana Roo o en Hidalgo o incluso en algunas zonas de Durango, no en Coahuila, en donde sí se las cobraron, habla de un PRI que tiene distintas características, carros completos en un lado y en otros lados, pues pérdidas que están ocasionadas por errores en los gobiernos, como el caso de Coahuila, ¿no? Yo creo que decir que es por errores del gobierno, por aciertos de otros, es un poco simplificar la fórmula. Yo creo que hay un sinnúmero de factores que influyeron en elecciones que son, aquí sí lo digo, muy locales. Sí, no solo porque genéricamente sean elecciones locales, no, el comportamiento del elector es muy local, incluso en muchos casos no obedeció a políticas estatales, sino a factores municipales. Bueno, Coahuila es Moreira, ¿no? Es claro, ¿no? A ver, puede ser y no. Yo creo que, por ejemplo, Torreón, que está en Coahuila, forma parte de la región lagunera y aunque apretados estamos arriba y no es raro que sea que también en Gómez Palacio, del otro lado del río, en Durango y Lerdo, hayamos ganado los tres. Es decir, eso evidencia que más allá de que es Coahuila o Durango, pues se vive una realidad más o menos homogénea. Y yo diría, ¿es en serio esto de que no se gana en todos, se pierden todos o que ganamos todos? El PRI sí lo suscribe. Si no ganamos, no ganamos. Yo creo que eso es jugar a la democracia. Es más, es no jugar con la democracia, es ser demócratas. César, con base en estos resultados electorales en donde, lo decía Ezra, todos ganan, pero no todos quedan satisfechos, el afectado fundamental, todo el mundo tenía miedo que fuera el pacto. Aparentemente hay condiciones para que el pacto hacia adelante siga hacia adelante. Viene un semestre muy importante en términos, yo diría crucial para lo que será esta administración en los próximos 5 años. ¿Hay las condiciones necesarias y suficientes para que el pacto siga adelante ya una vez salvada esta parte de las elecciones? Yo creo que hay condiciones y además el pacto tiene agenda, el pacto tiene programa, el pacto tiene tiempos. Ahora lo que hay que hacer es que los sentados a la mesa del pacto tengamos no solo aptitud, que esa no tengo duda, sino actitud. Total, las elecciones que no dejan de ser coyunturales, por importantes que sean, ya están pasando, es decir, así en gerundio, están pasando ahora mismo y en 8 días ya lo que iba a pasar ya pasó. Quizás en algunos lugares haya impugnaciones, incluso no descarto que el propio PRI vaya a los tribunales, será lo menos, será la excepción. Y una vez que eso ocurra, bueno, ahí está la agenda, tenemos temas delicados, la reforma fiscal, la reforma energética, asuntos político-electorales, vamos entrándole.
César, algún dirigente político, me parece que fue del PRD, dijo que estaba contento él con el resultado de su propio partido y triste con el proceso, porque dice que con el proceso se mantuvieron algunos vicios de dinero excesivo en las campañas, apoyos de los gobiernos locales, probablemente compra de votos. ¿Usted cómo lo siente? O sea, ¿usted está contento con el proceso? Yo estoy contento con el proceso y con los resultados. Yo creo que la democracia es algo que no solo hay que aprender, sino aprehender con H en medio. Sí, la democracia es siempre un valor tras el que hay que ir. Y yo creo que fue razonablemente bueno el desempeño de todos en este proceso. Y digo proceso porque no solo es el día de la elección, la campaña, la elección y el postelectoral. Yo no dudo de que haya habido quien no haya hecho bien las cosas, como el gobernador de Puebla, como el presidente municipal de Cancún, como el gobernador de Baja California, pero yo no le entro al juego de las plañideras, ¿eh? Si hay cosas que exigir, exijámoslas, no solo mediáticamente, por supuesto puede ser, pero a los tribunales, entre las autoridades competentes, y el resultado que no varíe la actitud de los partidos, por lo menos hablo de mí, respecto de las denuncias que hemos hecho. Es decir, no es, pues ya acabó la elección, ya ganó, perdió y vámonos a otra cosa. Nosotros vamos a seguir con aquello que empezamos, pero por lo que hace a los resultados electorales, en lo general, si ganamos el 55% de los cargos en disputa, me parece que fue algo muy bueno. Recuperamos municipios que teníamos 15 años sin gobernar, como Fresnillo y Guadalupe en el caso de Zacatecas, o Cancún después de 6 años, o mantuvimos Tijuana, o tenemos 8 de las 13 capitales donde hubo elecciones municipales, o 10 de los 13 congresos donde hubo elecciones para diputados. Me parece que es muy bueno. Pero perdón, y en los casos como Veracruz o como Durango o como Tlaxcala, ahí el proceso estuvo bien, no habría que cambiarle nada. Yo creo que qué bueno que así se comenta, Mauricio, porque lo que creo es que no hay que andarle otra vez en las generalizaciones. Si alguien hace una afirmación de si hubo tal o cual cosa, que yo no digo que estemos exentos de cosas indebidas, vamos hasta las últimas consecuencias, vamos a pedir investigación, pero no generalicemos. Se acaba de decir algunos estados concretos, si hay algo, y no es una actitud envalentonada, si hay algo en serio, pues para eso están las instancias. En el caso nuestro, ya señalé algunos y vamos a actuar en consecuencia. César, la idea, ya lo mencionaba Ernesto, del Pacto por México en medio de esta elección o de estas elecciones, es un elemento que, por lo menos a la presidencia de la República le quedaba claro que lo prioritario era mantener el pacto. No quiere decir que esto implique cedamos y perdamos y entregamos a la oposición, pero el mensaje era muy claro, no generar por ambiciones locales conflictos que puedan derivar en la cancelación del pacto. Quizá el problema es que los gobernadores, te digo todos los gobernadores, aquí el problema es que pues el PRI es el partido ahora sí en la presidencia y a partir de esto tiene esa responsabilidad. A veces los gobernadores de los estados, pues sí les puede parecer muy bueno que el presidente de la República trate de hacer las cosas bien, pero ellos están viendo ahora sí que sobre su feudo, estos virreyes, todos los gobernadores no tienen contrapesos y yo no sé si su interés particular coincide siempre con el interés del presidente. Ya no estamos en las épocas donde el presidente ordenaba y el gobernador aceptaba. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Yo lo que creo es que más allá que sea el interés del presidente o no, debe ser el interés que preserva la ley. Es decir, los gobernadores tienen que ser, y el presidente también, y él lo ha demostrado de manera suficiente, todos lo que tienen que hacer es actuar conforme a derecho y no meterle la mano a algo que no les toca. Ellos hacen su parte dando buenos resultados y siendo una instancia políticamente respetuosa de esto. No dudo, insisto, con realismo, si alguien hace algo que cree conveniente pero está fuera de la ley, pues eso es indebido, no porque esté en el adendum del pacto, eso es indebido porque está en contra de la ley. Por eso nosotros, en general, creemos que se trató de una buena jornada electoral, pero si hay alguien que afirma lo contrario, pues está en libertad, y no porque lo diga yo, está en libertad de hacer lo que crea ante las autoridades correspondientes. Tú fuiste gobernador del Estado de México en un momento en donde todavía el presidencialismo tenía su gran peso. Hoy el gobernador actúa de una manera diferente.
¿Ves esta diferencia? ¿Qué es lo que le pasa a la relación presidente-gobernador en las actuales circunstancias? Yo creo que los nuevos tiempos de México están obligándonos a repensar la manera no solo de acceder al poder, porque esto creo que estamos muy avanzados, hablo del IFE y todo esto, sino en la manera de ejercer el poder. Un poder más acotado, un poder bajo una ingeniería constitucional que hoy no existe, porque es la misma de hace muchos años. Estoy hablando, cuando digo esto, de la relación, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estoy hablando entre el federal y los estados y los municipios. Hay que crear una serie de entramado jurídico, constitucional, que haga que el poder sea el que regule el poder. Por eso es tan importante, uno de los grandes asuntos del Pacto por México es revisar esta parte del ejercicio del poder, no solo que si las campañas deben ser más cortas y cuánto dinero a las campañas y quién fiscaliza, sino cómo se ejerce el poder para que haya más controles y se evite la tentación de quien cree que lo puede todo y lo cree en serio. Eso sí, seguro. Oye, César, hablando de esta posible indigestión parlamentaria que viene en los próximos 6 meses, yo señalaría los 2 aspectos fundamentales que tú mismo dijiste como prioritarios, la energética y la fiscal. Hasta ahorita no se conoce una iniciativa específica ni por parte del Ejecutivo. Se han dado algunas señales, ni por parte de algún partido político, excepto con el PRD, que ya puso algo sobre la mesa en términos de lo que quiere para Pemex. ¿Cómo vamos a esperar esta negociación, específicamente hablando de la energética? ¿Vendrá una iniciativa del Ejecutivo? ¿Se hará desde el seno del pacto? Hay mucha incertidumbre en torno a cómo se va a poder resolver esto en un periodo tan corto de tiempo. Los 2 asuntos están señalados como compromisos de la versión original del pacto, o sea, 2 de los 95 compromisos son estos. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es ser capaces de generar en el pacto un primer borrador. Desde algo ahí. que desde el pacto. Algo que, consensado. Sí, consensado. Algo que se ha como cobrado carta de naturalización en el pacto es la expresión de saque. Okay. O sea, de saque, pues generemos un documento, por supuesto preliminar, borrador, que si puede convertirse en iniciativa o que si esa iniciativa sufrirá cambios en el legislativo, pues seguramente sí. Ese es por naturaleza el quehacer de un poder que es colegiado y plural. Lo importante es que le metamos a esto todas las ganas en el más corto plazo posible. Yo soy un convencido de la eficacia del pacto, ahí están las reformas constitucionales, ahí están los temas en puerta. Dejemos atrás las elecciones como un episodio fuerte, apasionante, pero que no cambia el rostro de México si no le metemos a las reformas. Dice el PRD y el PAN que la reforma política va primero porque le van a sacar al PRI lo que el PRI no quiso dar en el pasado. No lo sé, a mí me parece que es un asunto de estrategia, yo lo respeto, ya lo escuché. Yo creo que no, en términos de contenido, una no es condición de las otras, es decir, no pasa nada. Puede ser estrategia política, que es respetable. Lo que creo es que no deberíamos condicionar el análisis de las reformas fiscal y energética a que salgan los asuntos de lo político electoral. Es más, déjenme decirles, en lo político electoral hay 7 mesas con asuntos, por un lado el Instituto Nacional de Elecciones, la ley de partidos, las llamadas cartas ciudadanas, que es todo esto de iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, ese es otro paquete es la reforma del DF. Entonces, si todo esto, y uno es el eventual cambio del régimen político, o sea, que si de sistema presidencial nos mudamos a uno semiparlamentario, me parece que eso va a dar para una discusión enorme y larga. Me parecería hasta impráctico decir que si no se arreglan todos estos asuntos, no le metemos ganas a la energética y a la fiscal. Cuando tú te sientas con Jesús Zambrano, Gustavo Madero y empiezan a negociar, parece que es una cara, salen y empiezan los trancazos. Son actuaciones. No lo sé, yo creo, los dos son mis amigos, son gente respetable, y yo a lo que le apuesto es a que sean, como lo han acreditado, patriotas, responsables, maduros, de modo que esta vez, como en otros episodios, pongamos por encima de la coyuntura, incluso por encima de los intereses de los partidos, el interés de México. Ahora, una vez que, digamos, pongamos la parte positiva, esto sucede, se dan las reformas, etcétera, etcétera, y después se acaba el pacto y nos empezamos a agarrar trancas. Yo creo que no. Además, el pacto está generando un buen clima.
Además hay un dato importante y que genera una circunstancia aprovechable. El año que entra solo hay 2 elecciones y una elección de presidentes municipales y diputados en Nayarit y una elección de diputados locales en Coahuila. Y el año de todas las elecciones es el 15, si no mal recuerdo, 7 gubernaturas, en casi todos esos diputados y ayuntamientos y la Cámara de Diputados. Claro. Entonces hay que aprovechar el resto del año y todo el que sigue para acabar de construir este entramado. Las 2 reformas de las que estamos hablando son, diríamos, el plato fuerte del pacto, pero hay muchos asuntos más que todavía van a requerir que nos pongamos de acuerdo. César Camacho, presidente nacional del PRI, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Para las elecciones del domingo, el PRD realizó una alianza con el PAN en algunos lugares. Esta resultó exitosa. Además, su dirigencia asegura que el PRD salió fortalecido del proceso electoral porque en donde fue solo también ganó varios municipios importantes. Según un reporte del partido sobre los comicios, este gobernará una mayor cantidad de ciudades de las que tenía anteriormente. Para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Buenas noches, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Esta idea de la alianza funciona y la sostienen la alianza PAN-PRD en algunos lugares. Hay quien dice, bueno, pues esta era una prueba de fuego tanto para el asunto de la alianza como para esta idea de que el PRD tenía capacidad de ganar elecciones sin López Obrador. Bueno, yo creo que lo primero que debe quedar claro es que la pluralidad política se afianza como tal en el país. Ya los viejos tiempos de los carros completos quedaron absolutamente atrás y además en el caso concreto nuestro debe quedar también muy claro, ahí están los datos, que en donde fuimos en coalición con otros partidos, con el PAN principalmente, estas funcionaron bien. Ahí está el ejemplo concreto de Baja California. A mí luego me dicen que ando haciendo caravana con sombrero ajeno. Me dicen, ¿qué hubiera pasado si el PRD hubiera ido solo? Yo digo, ¿qué hubiera pasado en Baja California si el PRD y el PAN no van juntos? Gana el PRI. Ahí están los hechos claros de las últimas elecciones y fuimos también exitosos esencialmente en Sinaloa, también en Puebla y Oaxaca, en donde hace 3 años fuimos en coalición y desbancamos al PRI de las gubernaturas de estos estados. Funcionó también la alianza, la coalición en Aguascalientes y funcionó a medias, pero por otras razones en Zacatecas. Recuérdase que el principal bastión que allí tenemos gobernando desde hace varios trienios, que es Guadalupe, Zacatecas, el municipio demográficamente más importante, 2 días antes de la elección nos asesinaron al coordinador de nuestra campaña, le metieron miedo a la gente, a nuestra propia gente también, un crimen que todavía, por cierto, no se esclarece, y terminamos ganando, como quiera que sea, 17 municipios juntos, el PAN y el PRD en coalición. En donde nos tumbaron la coalición en Veracruz, pues fuimos por separados. Y aún así, ahí en Veracruz, nosotros doblamos la cantidad de municipios que estamos actualmente gobernando como resultado de las elecciones de hace 3 años. Vamos a gobernar el doble de población y más del doble de población y vamos a gobernar más del doble de municipios. Actualmente tenemos 15, vamos a tener 33 o 35, todavía andamos peleando algunos allí. Igual sucede en Tlaxcala, en donde no fuimos, pero ganamos también municipios importantes. ¿El hecho de no tener a López Obrador adentro no les afectó? Pues mira, yo no veo que nos haya afectado esencialmente. No quiero menospreciar el tema, pero lo cierto es que el PRD se mantuvo unido, trabajando, los dirigentes, todos nos metimos a hacer campañas. Yo creo que el mayor descalabro más bien que tuvimos fue en Quintana Roo, con la pérdida de Cancún, en condiciones en las que ya sabemos. También allí nos tumbaron la alianza, fuimos una alianza de facto, pero prácticamente ahí borraron toda la pluralidad política de un coletazo dinosaurico. Entonces, y en Cancún, ¿cómo nos habría dañado la ausencia de Andrés Manuel? Yo creo que todos los que vaticinaron que iba a haber una desbandada en el PRD después de que Andrés Manuel se
se saliera del PRD, que diputados, senadores, lo hemos comentado aquí en otros momentos con ustedes, pues no sucedió, tampoco sucedió hoy. Y además Andrés Manuel pues no compitió, Morena todavía no es partido, como para ver qué tanto se llevó para otro lado. Jesús, ante esta satisfacción, porque así lo percibo, están satisfechos con los resultados de la elección en términos generales, aunque con unas cositas ahí, detalles como el caso de Cancún. ¿Cuál va a ser la posición del PRD frente a lo que viene en términos de un segundo semestre muy importante en términos de negociaciones dentro del pacto y de reformas estructurales en el seno pues, de la Cámara de Diputados y de la de Senadores? Mira, yo creo que preciso o puntualizo mi estado de ánimo, por así decirlo. Perfecto. Yo digo que tuvimos resultados que van de modestos a bien a secas. No eran elecciones en estados en los que el PRD tuviera, en la mayoría de ellos, una presencia significativa antes, y por eso las coaliciones también ayudan para que mutuamente nos beneficiamos quienes participamos de ellas. Ahora, también hay que decirlo, que estas elecciones no dejan el mejor sabor de boca en términos de su calidad democrática. Todavía seguimos teniendo un déficit muy claro, muy preocupante y muy riesgoso para el futuro de la democracia en el plano inmediato, porque cosas como esta del asesinato en Zacatecas o de los gobernadores actuando directamente, como en el caso concreto de Quintana Roo, como si fueran los jefes de la delincuencia electoral, o la presencia de la delincuencia organizada también, preocupantemente, en estados como Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas mismo, nos debe poner un foco de alerta de enorme preocupación. Pero el que se hayan presentado este tipo de situaciones en los pasados procesos electorales, impacta, no para bien, la confianza que debemos tenernos para seguir construyendo acuerdos en el pacto. No se cumplieron los términos contenidos en los acuerdos del adendum para el Pacto por México. Hay insatisfacción evidente y entonces lo que sigue no puede ser en términos de, bueno, miren, ya pasaron las elecciones, ¿no? Y sigamos construyendo acuerdos. No, porque parte de la construcción de los acuerdos tiene que ver con la confianza compartida. Pero esta se perdió. Y está lastimada, diría yo. No quisiera exagerar irresponsablemente decir que se haya perdido, en lo que se refiere a mí, pero sí está lastimada y tenemos que entonces ver cómo a la luz de estos acontecimientos, cómo se reconstruye esta parte que se lastimó. Soy de los convencidos de que el país requiere reformas profundas, de que estas, como ya lo probamos en estos meses anteriores del Pacto por México, se pueden lograr sobre la base de acuerdos, de poner sobre la mesa lo que cada quien trae, hacer un esfuerzo de construcción colegiada, colectiva. Estoy convencido de que debemos seguirlo haciendo, pero tenemos que establecer con claridad las reglas del juego con las que vamos a seguir transitando. Seguimos trabajando, por supuesto, más allá del pacto, porque es una necesidad que se deriva de las reformas constitucionales en materias educativa y de competencia económica y telecomunicaciones. Lo estamos trabajando, esperamos tenerlo, tenemos plazos además perentorios establecidos en los transitorios de la Constitución y eso espero, tengo confianza de que logremos sacarlo. ¿Cómo vamos a construir nuevos acuerdos? Eso yo creo que lo tenemos que discutir en los próximos días. Sí estamos inconformes nosotros en el PRD, sí hay cosas de qué quejarse porque no se cumplieron acuerdos y no pueden caminar las cosas en términos de que nos pidan que aguantemos como si nada hubiera pasado. Jesús, pero precisamente usted se refería al beneficio de las coaliciones con otros partidos en estos procesos electorales del 7 de julio, pero da la impresión de que también se están haciendo algunas coaliciones hacia adentro de la izquierda, de personajes públicos importantes, pues que han estado o no han estado necesariamente en el PRD, pero que sin duda le pueden representar una competencia. Y me refiero
esencialmente, ¿no? Se habla de esta posible alianza entre Marcelo Ebrard y los grupos de Bejarano Padierna. Hoy nos amanecimos con una foto del jefe de gobierno Mancera con Andrés Manuel López Obrador jugando al béis y diciendo que son amigos. Esto no representa un reto, no le representa, digamos, una especie de muro de contención, no le resta flexibilidad al PRD en las negociaciones que van a tener que venir en los próximos meses de las reformas y de otros temas como los que acaba de señalar. Sí, mira, en primer lugar hay que decir que para las elecciones del pasado domingo 7 de julio nos metimos todos, ¿eh? Yo ahí veía a los bejaranos metidos, a los identificados con Marcelo, a los compañeros también cercanos a Mancera. Es decir, nos metimos todos. Yo allí no tengo, quiero decirlo con mucha franqueza y con mucha responsabilidad, no tengo reclamos esenciales para nadie. A lo mejor unos se metieron más que otros, pero todos se metieron. Luego, pues miren, la foto de Mancera con Andrés Manuel, yo digo, es una muy buena foto deportiva, qué bueno que tengan las mismas aficiones por el béisbol. A mí también me gusta mucho, por cierto, el béisbol, soy norteño de Pues Sonora. capaz que lo invitan, ¿no? Pues si estoy en condiciones, a lo mejor hacemos un buen trío ahí. Y esto no significará otra cosa más que, pues, que mantengamos una relación de respeto, de cordialidad, etcétera. Porque, ¿y qué decir de la foto en la que estuvo también Mancera junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo, un servidor, los grupos parlamentarios del PRD para la reforma energética como 10 días antes de las elecciones? Bueno, pues hablan también de un compromiso muy claro en lo que se puede venir. Es decir, yo creo que compartimos líneas básicas, esenciales, respecto de las reformas que vendrán en materia energética, en materia hacendario fiscal, en donde yo creo que no vamos a tener las divergencias que algunos suponen que podríamos tener. Cuando entre en la cancha electoral Andrés con Morena, bueno, ya veremos qué es lo que puede suceder y, como se dice coloquialmente, pues también electoralmente, de qué cuerpo
una cosa es la inversión extranjera, o sea, la que proviene de fuera de México, otra cosa es los 27,000 millones de dólares que anunció el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que son las 40 principales empresas nacionales, que simplemente dieron una cifra de inversión en dólares, porque bueno, pues esa es como la ¿Y de costumbre. dónde lo sacan? No, pues lo sacan de las utilidades de sus propias empresas, son inversiones que van a estar financiadas con créditos de bancos, ese crédito puede venir del exterior, puede ser de interno, pueden ser muchas O fuentes. de recursos que tienen afuera también, que es importante, pues esa es una parte también Sí, fundamental, bajo el sí. principio de que ahora le recuperas la confianza y entonces pues Aunque metes sí, dinero. aunque más bien ha ocurrido lo contrario en los últimos años. Algunas de estas empresas del Consejo Mexicano, más bien lo que han estado haciendo es han estado invirtiendo fuera, o sea, Bimbo, Grupo Maseca, son empresas que se han globalizado, entonces más bien han traído, pero me parece que esa no es tanto la cifra más importante que quiso destacar el gobierno, sino la que hacía referencia a Ernesto de los 45 mil millones de inversión extranjera, o sea, de los que están fuera de México hacia nuestro país. Y ahí hay que tomar en cuenta, y creo que el gobierno debería de haber hecho la aclaración, que en esa cifra hay una inversión que es una operación que es muy especial, que es la venta de Grupo Modelo. La venta de Grupo Modelo, cosa que ya ocurrió, o sea, ya Modelo no es una empresa mexicana, es una empresa belga, y esa venta le va a generar a los dueños de Modelo, a los mexicanos dueños de Modelo, 18,000 millones de dólares. Entonces, de esos 40, réstale por lo menos 18. ¿Pero por qué réstale? Pues, ¿qué no está entrando? Un momento, un segundito. A ver. Sí está entrando, pero hay que hacer una distinción. Es muy bueno que haya sucedido esto, digamos, desde el punto de vista, el país va a tener un ingreso de divisas de 18,000 millones de dólares, sí, esos dólares sirven, entre otras cosas, para financiar la brecha que tenemos en nuestro comercio exterior, o sea, nuestro déficit en cuenta corriente, sí, y eso es bueno porque da tranquilidad a México. México tiene suficientes divisas, las divisas no son un problema en nuestro país, como sí lo han sido en otros años. Pero no es correcto porque no es lo mismo una inversión como la que anuncia, por ejemplo, Pirelli, o como la que han anunciado algunas de las armadoras automotrices, que significan dólares que vienen de fuera, pero que van a expandir la planta productiva nacional para hacer más coches, para hacer más llantas, para hacer más de muchas cosas, manufacturas fundamentalmente, de una inversión que viene de fuera, que es muy grande, que sirve nada más para que cambie de mano el dinero por un papelito que se llama el certificado de propiedad de la Modelo. O sea, la inversión extranjera directa incrementa la capacidad productiva del país, la otra inversión simplemente hay un cambio de manos en lana. Ahora, puede ser que de esos 18,000 millones de dólares los inviertan en algún otro lado, no necesariamente se Los van a de Modelo. sentar. Sí, Sí. los de Modelo van a hacer algo con En ese el dinero. exterior también. ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Pues que nada más compraran valores gubernamentales, porque eso simplemente financia al gobierno, pero no aumenta esta capacidad productiva. ¿Cuál es el promedio de inversión extranjera directa nueva que hemos observado en los últimos años en este país? Pues son de alrededor entre los 13,000 y 16,000 millones de dólares. Es una cifra increíblemente baja para el tamaño de país que tenemos, para la complejidad de país que tenemos durante los últimos 10 años. Y en ese contexto, hablar de una cifra de 45,000 millones de dólares parece exagerado, pero sí conlleva esta idea de que sí hay interés en México, no hay ninguna duda. Como nunca en la historia de México se habían acercado tantos inversionistas extranjeros para ver cómo pueden llevar a cabo no solamente sus inversiones financieras, sino su inversión extranjera directa. Y número dos, sí hay una apuesta para que el sector energético pueda cambiar. Y entonces sí, yo sí me creo una cifra de adicionales a esos 15,000 millones de dólares que hemos venido observando en promedio, que son bajos, irnos a una cifra de 30, 35,000 millones de dólares sin ningún problema, quitando precisamente... Sí, pero eso no se va a dar este año. No se va a dar. Yo sinceramente no creo que se dé esa cifra de inversión nueva en el transcurso de los próximos 10 meses. Bueno, vamos a ver con reforma financiera, con reforma hacendaria y la otra, a ver cómo nos va. Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted la economía norteamericana. El señor Bernanke la pone a temblar un día y al día siguiente dice que pues está bien. Esto es Dinero y Poder.
El último informe sobre la creación de empleo en los Estados Unidos señaló que se crearon únicamente 195,000 plazas, pero se mantiene la tasa de desempleo en 7.6%. Ayer el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo que continuará impulsando por ahora una política monetaria expansiva porque la inflación permanece baja y la tasa de desempleo podría estar exagerando la salud del mercado laboral. Apuntó que la Fed podría tener que revisar sus políticas si las condiciones financieras se endurecen al punto que amenazan el progreso de la economía. Pues parecería que el señor Bernanke, una vez que se ya pudo ver las minutas, bueno, él ya las había visto, pero que se hicieron públicas, lo que a todo el mundo le dijo es, pues es que no podía yo decir otra cosa. Primero dije, pues que unos decían que sí había que dejar de estar metiéndole dinero a la economía, otros que decían que ya era el momento en que habría que sostener y que teníamos que meterle todavía más dinero, unos quitarle, otros ponerle. Y resulta que pues sigue habiendo una mayoría, incluyéndolo a él, que dicen que las condiciones no están para ello. El día de hoy aparece un aumento en las solicitudes de desempleo, las solicitudes de seguro por desempleo en los Estados Unidos, que vuelve otra vez a reafirmar esta tendencia en donde pues ya se ve muy difícil, sino que imposible, que puedan en un momento determinado reducir la capacidad o la cantidad de dinero que utilizan en la compra de bonos para el mes de septiembre al menos. Diciembre es un interrogante, septiembre ya no lo es, y el día de hoy las bolsas reaccionan positivo y por supuesto los bonos empiezan a caer en términos de la tasa de interés que dan, aumentando su valor. La verdad es que Bernanke tiene que aprender a manejarse mejor con medios, ese es un punto número uno, pero digamos que eso es lo menos importante. Sin duda alguna hay elementos para sostener que la economía norteamericana, de manera errática, pero si uno ve lo que ha pasado durante los últimos 10 meses de manera consistente, es una evolución cada vez mejor en términos sobre todo del empleo, porque 200,000 empleos generados en promedio por mes, ahorita están en promedio durante los últimos 10 meses en 180,000, que no está nada mal, y ya una cifra cercana a los 200,000 es un buen indicio de que la economía, el sector privado de Estados Unidos, está generando los empleos necesarios para que la tasa de desempleo empiece a bajar de manera consistente. No lo está haciendo, y esa es un poco la duda que tiene la Reserva Federal. Hasta en tanto no tenga un patrón de decrecimiento importante de la tasa de desempleo, no va a quitar esta política monetaria. Y lo que altera mucho a los mercados es precisamente esta erraticidad en las declaraciones de Bernanke, que un día nos dice una cosa, otro día, ya con el refuerzo de todos los el equivalente a los subgobernadores mexicanos, que son también presidentes de la Reserva Federal, pero de diferentes regiones, le dicen, no, espérate, todavía no. Ese mensaje de estabilidad es precisamente lo que quieren ver los mercados consistentemente en los discursos del presidente de la Reserva. A final de cuentas, yo creo que tenemos todavía este programa de facilitación monetaria, el famoso QE3, durante un buen rato, por lo menos todo lo que queda del transcurso de 2013, y habrá que ver exactamente cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos efectivamente se eche un clavado, entonces sí ya habrá los elementos necesarios y suficientes, no para mover la tasa de interés, pero sí para bajarle un poquito a esta parte de relajación monetaria como se conoce en los Estados Unidos. Es que siguen problemadísimos en la Reserva Federal porque mira, lo que se conoció con las minutas, no es que yo justifique al señor Bernanke, pero sí lo entiendo. La mitad de su junta de gobierno está a favor de que las tasas de interés se sigan manteniendo bajas. Y la otra mitad está a favor de que ya no, de que se empiecen a subir un poco. Pues ¿cómo sales de esa junta a decir cuál fue la conclusión de la junta, ¿no? Si la mitad de la junta le va a las Chivas y la mitad de la América y te preguntan ¿y qué dice su cuerpo de gobierno que va a ganar? Pues quién sabe, le va a los exacto, yo Pumas. no sé, yo le voy al Toluca, eso es exactamente Eso lo que te parece muy dice. bien, Mauricio. Exactamente. Entonces, pero yo creo que lo que está aquí en discusión es, mira, es por qué los que están a favor de que las tasas de interés ya empiecen a subir piensan así. Por lo siguiente, si nosotros vemos del 2007 al mes pasado, la cantidad de dinero que está en circulación en los Estados Unidos ha crecido aproximadamente 50%. Y la economía de los Estados Unidos no ha crecido 50% en ese periodo. Pero Entonces, la ¿qué quiere inflación decir? tampoco. Claro, pero ¿por qué no ha crecido la inflación? No ha crecido, pero está latente. ¿Por qué? Porque mucho de este dinero sigue en las arcas de los bancos. O sea, la Reserva Federal ha comprado bonos y les ha abierto una cuenta y los bancos lo que han hecho con esa liquidez es
mantener las reservas en la Reserva Federal, o sea, en el Banco Central. Cuando los bancos empiecen a dar crédito con lo que ya existe, no necesitan recursos nuevos, entonces la gente, ¿qué va a hacer con ese crédito? Va a salir a gastar, y cuando salga a gastar, entonces se va a desatar la inflación, y se puede desatar en forma seria, y no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Entonces están en ese dilema. El problema es que ahora ya trasladaron la discusión a que si la tasa de desempleo baja al 6,5%, al 6%, ¿no? Entonces ahora lo que todos los analistas van a ver es qué pasa con el desempleo, y sobre esa base los mercados financieros ahora se van a poner nerviosos en función de lo que, si el desempleo baja o sube. Ahora, para el caso mexicano, hay que recordar que también en nuestro país todo este asunto le pegó fuertemente primero al tipo de cambio, que estábamos ya cerca de los 12, se fue hasta 13.40, hoy estaba ya en los 12.80, por ahí 2.80, 2.85, en esta, digamos, movimientos más o menos naturales, pero para Banco de México, que tenía el interés de reducir la tasa de interés para, de alguna manera, pues fomentar un mayor crecimiento, poder siquiera llegar al 3% de crecimiento, a lo mejor con lo que sucedió ayer le da este margen de aquí a septiembre de poder reducir tasas y a partir de esto pues tener la posibilidad real de generar un mayor crecimiento en el país. Bueno, pero al mismo tiempo, Esra, esta liquidez a la que se refiere Mauricio, una parte se queda depositada ahí en la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero otra parte, los bancos, en lugar de dar crédito en Estados Unidos, van y buscan mercados emergentes en donde puedan obtener una tasa de interés mucho más alta. Sí nos afecta este tipo de anuncios, porque inmediatamente esos bancos se ponen nerviosos y dicen, a ver, espérame tantito, si ya van a subir las tasas de interés en los Estados Unidos, voy a modificar mi portafolio y saco alguna cantidad de dinero de estas economías emergentes, entre las que se encuentra México, evidentemente, y en ese contexto no solamente tiene esta cancha el Banco Central para reducir las tasas de interés en estos momentos, sabiendo que la tasa de interés se puede quedar ahí, sino tiene que jugar también con los factores internos mexicanos, con la inflación mexicana, con la evolución de la economía mexicana y ver hasta dónde estira la liga. Evidentemente sí hay cancha ahorita para que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés, pero en un contexto en donde no quiere pegarle a la inflación mexicana. Y ese es un contexto muy importante precisamente porque tuvimos un muy mal primer semestre en materia inflacionaria, especialmente en bienes agroalimentarios. Pero ya tienes 4% de ya interés. Tienes, exactamente, no quieres entonces detonar otra vez un segundo semestre porque ese es tu objetivo fundamental. Mira, para mí no tiene ningún sentido que el Banco de México baje la tasa de interés ya de aquí a lo que falta del año, a menos de que cambiaran las circunstancias internacionales. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque tenía sentido cuando el tipo de cambio se había ido a 12 pesos o un poco abajo de 12 pesos, inclusive en algunos días, y los productos mexicanos estaban perdiendo competitividad en el exterior y eventualmente se nos iba a desacelerar la economía, ¿ok? Ahí sí tenía sentido seguir a la baja las tasas de interés. Cuando ahora la perspectiva es de que las tasas de interés internacionales se van a mantener relativamente estable por algunos meses más, pero después irremediablemente van a tener que subir, ¿qué caso tendría que el Banco de México bajara en su próxima reunión, agosto, me parece que es, las tasas, para después volverlas a subir 4 o 5 meses más adelante? Hay que recordar, cuando los bancos centrales bajan o suben las tasas, no es trivial. O sea, cuando bajan las tasas les generan unas ganancias extraordinarias a los que tienen títulos financieros, y cuando suben sucede lo contrario. Ve lo que sucedió, por ejemplo, con las Afores, que se ha hecho un mini escándalo, yo creo que de manera injustificada. Suben las tasas de interés en México sin que el Banco de México las toque, o sea, suben las tasas de interés de mercado en los bonos de largo plazo y las minusvalías en los fondos de las Afores bajan. O sea, la gente que tenía ahí sus recursos ahorrados dice, chispas, ahora se redujo el valor de mis recursos ahorrados. No importa, se van a reponer en el tiempo, pero por lo pronto ya se generó esa baja, y eso es lo que el Banco Central debe ser siempre cuidadoso. Ahora, en el margen, bajar la tasa de interés con la profundización financiera que tiene México, esto es, con el monto de crédito que hay en el país, que es muy bajo, le pegas mucho, muy poquito a la actividad económica en general. Le pegas probablemente a los que demandan algún tipo de casa, que ahorita el mercado inmobiliario ha tenido uno de los peores primeros semestres de los que tengamos en memoria histórica. En el margen le va a pegar muy poquito bajar la tasa de interés. Probablemente le pegues a algunos otros bienes duraderos, los que van a comprar coches, por ejemplo, que te baje un poquito la tasa de interés. Pero el crédito fundamental, el importante, a
las empresas privadas mexicanas, se va a mover muy poquito y en ese contexto difícilmente vas a impactar en mayor medida a la actividad económica de nuestro país. Ahora, finalmente, esta situación es una situación que tendrá que resolverse en unos cuantos meses. O sea, no es algo que puede prolongarse y veremos hasta dónde el segundo semestre del año en México y en los Estados Unidos pues, apunta que esto podría crecer y crecer bien. Es una situación, digamos, de los próximos 6 a 9 meses y va a depender de la trayectoria de crecimiento, de la disminución del desempleo en los Estados Unidos. Aparentemente es una trayectoria favorable, inclusive para nosotros, pero ahí es donde se va a tener que resolver. No puede pasar mucho más tiempo, porque si no el riesgo de inflación se va a materializar en serio. Ernesto Cervera, Mauricio González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la Radio Noticias MBS en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.